Continuamos con el tema asíntotas lineales a curvas planas. ¿Qué es una asíntota y por qué se le llama lineal? Asíntotas son curvas imaginarias que delimitan o que marcan algunas fronteras y límites de algunas funciones. No todas las funciones tienen asíntotas y las que tienen asíntotas no presentan todas las asíntotas que podríamos encontrar. Lo vamos a ver desde el punto de vista gráfico. Tenemos esta función que es la función x cuadrado menos 3x más 5 sobre x cubo más 2x y vamos a ver qué tipo de asíntotas tienen. Fíjense, yo les decía recién que intuitivamente una asíntota son líneas imaginarias que delimitan o marcan determinadas fronteras de una función. Y estas asíntotas generalmente también son rectas, son ejes de simetrías de las funciones. Por ejemplo, fíjense que esta función viene casi pegada al x igual a 0 y esta función al infinito, este otro sector de la misma función, también hace lo mismo. Entonces podríamos decir que el eje x termina siendo una asíntota para la función porque delimita esta rama y delimita esta rama de la función. Entonces, estaríamos en condiciones de decir que el eje X es una asíntota horizontal. ¿Por qué? Porque es un eje de simetría horizontal, o podríamos decir porque delimita horizontalmente a los sectores que tiene la función. Pero también podríamos pensar en el eje Y. El eje Y también podría ser una función, una asíntota, y en este caso sería una asíntota vertical, y está cumpliendo la misma función, que está delimitando verticalmente a la función en un punto determinado. Por ejemplo, yo voy a hacer una modificación aquí a los efectos de la explicación, a ver si me sale, ahí me salió, bien. Porque, o sea, no significa que siempre las vamos a encontrar a las asíntotas sobre los ejes. Está asíntota horizontal y asíntota vertical. Fíjense que en este caso la asíntota vertical sigue siendo sobre el eje Y, pero la asíntota horizontal ahora está sobre el punto 3. Es decir, que tendríamos una, una línea imaginaria en I igual a 3. En este caso, estas asíntotas siempre se deben graficar con líneas punteadas, porque estamos diciendo que es una línea imaginaria que delimita la función para determinados valores. Fíjense, si hacemos un zoom, si alejamos, siempre está marcando límites o fronteras de las curvas de la función. ¿Estamos? Entonces, bueno, ¿y por qué decimos porque marcan esa simetría? Porque fíjense, para algún valor acá en menos 4 se tendrá el mismo valor aquí quizás en menos 8. ¿Estamos? Entonces, por eso marca la simetría de la función. Entonces, bueno, ahora vamos a estudiar un poquito más detallado la gráfica, pero lo vamos a hacer con la original que yo les había marcado, que era esta, para simplificar un poco el análisis, para que sea claro de qué forma podemos encontrar las asíntotas lineales a curvas planas. Decimos asíntotas porque, bueno, son esas líneas imaginarias, lineales porque son líneas, siempre vamos a estar encontrando rectas como asíntotas, a curvas planas porque son curvas que se dan en el plano XY y no los estamos analizando en el espacio. Entonces, bueno, esas asíntotas podrán ser verticales, horizontales y oblicuas. Las oblicuas no las vimos acá, pero una oblicua sería algo que pasa o sea, en este sentido que yo estoy marcando. A ver, si me saliera, sería un I igual a
a 0.x más, eh, perdón, menos 0.5. No, ¿qué hice? A 0.5. Bien, quiero al revés. Bueno, medianamente esa sería la asíntota oblicua. Oblicua significa que no fue ni horizontal ni vertical, sino que tiene otra posición respecto de los ejes. Fíjense, yo lo he hecho ahora muy intuitivamente, no está calculado, pero estaría presentándose una simetría desde este valor a este punto y también desde este valor a este punto. ¿Ven? Entonces, este es un caso de asíntota oblicua, obviamente con línea punteada. Pero bueno, nos vamos a dedicar entonces a trabajar, a encontrar nosotros las asíntotas lineales a las curvas. Entonces, en primer lugar tenemos esta función, x al cuadrado menos 3x más 5 sobre x cubo más 2x, y tengo que encontrar la asíntota oblicua. Para buscar la asíntota oblicua, que le vamos a llamar AB, y cuando la vamos, la asíntota vertical, cuando la vamos a comunicar en una hoja, vamos a decir que hay asíntota vertical en x igual a A. Para poder analizar esas asíntotas verticales, tenemos que analizarlas en los puntos que se han extraído del dominio de la función, o sea que no pertenecen al dominio de la función. Entonces vamos a tener que determinar el dominio de la función. Fíjense, aquí tenemos una función racional, le decimos racional, ustedes ya saben, porque es una razón o una división entre dos polinomios, y lo que tenemos que encontrar al buscar el dominio es ver para qué valores del denominador la función se anula, porque justamente no puedo dividir por cero. Entonces tengo que ver que no se presenten valores que consigan la división por cero. Entonces, ¿cuáles son esos valores? Y bueno, entonces igualo x cubo más 2x igual a cero. ¿Está? Podríamos expresar esta si extraigo el factor común que es x, que ya lo hemos hablado nosotros en los polinomios para factorizar las funciones que dan límites indeterminados, la factorización nos quedaría entonces, x al cuadrado menos 2x, x al cuadrado menos 2x, perdón, x cuadrado menos 2, perdón, y aquí sería x. Bien, x al cuadrado, y esto quedaría igualado a 0. Extraje factor común x, y fíjense que x por x cuadrado es x cubo, y x por más 2 nos queda 2x. Entonces, bueno, ahora tengo de que x por x cuadrado más 2x es igual a 0. Tenemos un producto de dos expresiones que da 0. Entonces, una de estas expresiones tiene que ser 0. Entonces, una de las alternativas es que x sea igual a 0. X sea igual a 0. La otra alternativa que tenemos es que x cuadrado más 2 sea igual a 0. Y si x cuadrado más 2 es igual a 0, x cuadrado más 2 es igual a 0, no hay posibilidad de que sea igual a 0, porque fíjense que x cuadrado más 2 igual a 0, nos quedaría si despejamos, x cuadrado más 2 igual a 0, nos va a quedar una raíz cuadrada de un radicando negativo. Por lo tanto, no habría posibilidad de que el x cuadrado más 2 sea igual a 0. Por lo tanto, el dominio, si nosotros lo queremos expresar, diríamos que el dominio de la función son todos los reales menos el punto 0.
Entonces, en este dominio, que son los reales menos el cero, porque es el cero el que me está provocando que esto se haga cero y que no sea posible encontrar un resultado aquí, entonces voy a analizar la asíntota vertical en cero. Según el apunte que ustedes tienen, la asíntota vertical, fíjense cómo se define, que es el límite de la función cuando x tiende a por izquierda y por derecha, tiene que ser igual al infinito. Si es igual a infinito, vuelvo y concluyo de que en x igual a existe asíntota vertical. Entonces, bueno, analicemos entonces ese límite de la función. Lo que vamos a hacer entonces es provocar un límite de esa función cuando x tiende entonces al valor que hemos extraído o que no pertenece al dominio, cuando x tiende a cero. ¿De qué función? De esta función que tenemos acá. La vamos a disminuir un poquito, yo la tengo en grande porque quería mostrarlo recién. Eh, bueno, justamente no voy a poder trabajar. O sea, más chiquito. Bueno, vamos. Igualemos a cero entonces esto que tenemos acá. Perdón, calculemos el límite con x igual a cero. Esto sería 0 menos 3x o sea, 0 al cuadrado es 0, menos 3x sería menos 3 por 0, 0, más 5, 5. Es decir, que nos estaría quedando a nosotros en el numerador como resultado 5. Y en el denominador nos está quedando 0 al cubo es 0, más 2 por 0, 0, o sea, nos queda 5 sobre 0. Y en términos de límite, yo lo voy a escribir, pero recuerden que esto no se debe escribir porque no es coherente. 5 sobre 0 en concepto de límite significa que el 5 lo estoy dividiendo en un valor que tiende a ser infinitamente pequeño, o sea, infinitamente 0 en su valor absoluto. Por lo tanto, algo dividido por algo infinitamente pequeño, esto tiende entonces en realidad al infinito. Como expresé el límite en un punto determinado, que en este caso es cero, y el resultado del límite de la función me da infinito, vuelvo y tengo que concluir entonces ahora de que justamente en cero había una asíntota vertical. Entonces digo asíntota vertical en x igual a cero. Y esa es la forma de comunicar la asíntota vertical. Repito, ¿cómo calculo la asíntota vertical en una función? Tengo que primeramente determinar el dominio y de los valores que se extrajeron del dominio, que en este caso fue 0, con ese valor pruebo en el límite, o sea que hago el límite con tendencia a 0 de la función y me tiene que dar sí o sí infinito. Si me da infinito el límite de la función cuando lo expresé en un punto determinado, entonces hay asíntota vertical en ese punto determinado en el que probé. Si aquí hubiésemos calculado el dominio y el dominio nos daba que era los reales menos el 0 y el menos 8, también tengo que hacer el mismo análisis con menos 8 y haber logrado un límite infinito. Si logro el límite infinito con tendencia en menos 8, significa que en menos 8 también hay otra asíntota vertical. Pero si hubiese calculado el límite en menos 8 y me daba una constante, por ejemplo 15, 4 tercios, algo que no fuese infinito, no puedo concluir que sea asíntota vertical.